¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 5. Esta unidad número 5 es la consolidación de estados contables. ¿Sí? Este tema de la consolidación de estados contables está contemplado en la norma unificada argentina, en el capítulo 7, donde trata todo esto vinculado a la consolidación de estados contables. Bien, esta norma alcanza básicamente a todas aquellas entidades que ejercen un control sobre una o más entidades. Entonces, esta entidad controladora tiene a su cargo la presentación de estados contables consolidados. Este alcance, obviamente, está en sintonía con lo que dispone la Ley General de Sociedades, en el artículo 62, en el cual, a través de la Ley de Sociedades, lo que establece específicamente es que estos estados contables deben presentarse como información complementaria. ¿Sí? Entonces, con la última modificación que se realizó a la norma argentina, este objetivo o este alcance que tiene la consolidación de estados contables va en la misma sintonía que lo que establece el artículo 62 de la Ley General de Sociedades. Seguramente, no sé si ya vieron sociedades, pero cuando vean sociedades desde el punto de vista jurídico, ahí van a ver qué pide desde la parte legal, digamos así. En lo que refiere a la norma contable específica, el objetivo es describir las normas sobre la presentación de estados contables consolidados y la evaluación de lo que se considera control desde el punto de vista contable, describir el concepto y contenido mínimo que deben tener esos estados contables consolidados y básicamente establecer el procedimiento de consolidación, es decir, cómo se practica o cómo se lleva a cabo en la práctica esa vinculación entre esta sociedad, la controlante, sobre todas aquellas sociedades controladas o subsidiarias, también se las conoce. ¿Cuál es el objetivo en sí, digamos, de la consolidación de estados contables? Por un lado es que revele la realidad de la estructura patrimonial. Nosotros en la unidad 2 vimos lo que eran los grupos económicos. Vimos que el grupo económico está constituido por una sociedad controlante y todas sus controladas. Bueno, la consolidación lo que busca es eso, que se presente la estructura patrimonial del grupo económico, ¿sí? También para conocer cuál es el volumen de las operaciones que integran el grupo, ¿sí? No solo de una sola entidad, sino todas las entidades que forman parte de ese grupo. Poder conocer cuáles son las causas de los resultados, es decir, de cada una de estas entidades, conocer cuál es el resultado y cómo impacta en el grupo entendido como una sola entidad, ¿sí? Y también determinar o conocer la realidad de los flujos de fondos, ¿sí? Básicamente determinar cómo está constituido estos recursos financieros de la entidad controlante, que es la responsable de la presentación de estos estados contables consolidados. Esta nueva norma unificada argentina, la RT 54, cambia el enfoque que tenía cuando estaba en vigencia la RT 21. Cuando estaba en vigencia la RT 21, la resolución técnica 21 que contemplaba la consolidación de estados contables, básicamente lo hacía desde el enfoque del propietario. Con la modificación cambia y se empieza a verlo desde el punto de vista del enfoque de la entidad, ¿sí? Este enfoque de la entidad que aplica actualmente la norma argentina está en consonancia con lo que aplica las normas internacionales, la NIF, ¿sí? Entonces, lo que busca
es que cuando se presenten los estados contables del grupo, lo haga desde la propia perspectiva del grupo y no de los propietarios de la entidad controladora, que era lo que se aplicaba antes, ¿sí? Bajo la resolución técnica 21. También bajo este nuevo enfoque lo que se presenta es el patrimonio neto consolidado como la diferencia entre el activo total y el pasivo total del grupo económico. Antes, bajo la RT 21, no se hacía la presentación del patrimonio neto consolidado, no había un estado de evolución del patrimonio neto consolidado. Ahora bajo este enfoque sí se aplica. Y la tercera es aquella que se debe presentar en forma desagregada, ¿sí? Tanto en el patrimonio neto como en el resultado del periodo, lo que corresponde a los propietarios de la controladora y aquellos que no son propietarios de la controladora. Ustedes recuerden que cuando una entidad ejerce control sobre otra, puede tener un determinado porcentaje. Por ejemplo, un 70% controla una entidad y queda ese 30% para el otro socio. Bueno, bajo esta nueva bajo este nuevo enfoque, lo que dice la norma contable es que hay que presentar el patrimonio neto de ese 70% y ver cuánto es lo que corresponde al 30% restante, tanto del patrimonio neto como del resultado del periodo, es decir, en forma diferenciada. Este es el nuevo enfoque que aplica la RT 54 basada en la entidad entendida como un grupo, entendida como una sola entidad, ¿sí? En la anterior RT 21 lo que hacía era presentar la participación de no controladoras, ¿sí? Ese 30% que yo recién les comentaba, esa participación se presentaba en un capítulo separado entre el pasivo y el patrimonio neto. Si ustedes recuerdan o han visto un estado de situación patrimonial de acuerdo a la normativa, presentaba el activo por un lado y por otro lado estaba el pasivo, estaba la participación en entidades minoritarias y el patrimonio neto, ¿sí? Y en el estado del resultado, la participación de no controladora se presentaba, digamos, haciendo referencia a una línea. Era cuando, si se acuerdan, cuando aplicábamos inversiones permanentes bajo el modelo del BPP, del valor patrimonial proporcional, y se hacía el reconocimiento del resultado, ¿sí? Ese reconocimiento del resultado, ¿sí?, se presentaba en una sola línea, en el estado del resultado, ¿sí? Bien, ¿cuáles son algunas de las definiciones o términos que vamos a utilizar en este tema de la consolidación? Por un lado están las actividades relevantes, son aquellas actividades de la participada que afectan de forma significativa su rendimiento, como por ejemplo la venta y compra de bienes y servicios, la adquisición o venta de activos, ¿sí?, la investigación y desarrollo de nuevos productos. Bueno, esas son actividades de tipo relevante y que van a afectar a la empresa participada o a la subsidiaria, si se quiere. Control, ¿sí?, en este caso cambia a lo que se había visto en su momento como control. Si ustedes recuerdan, había tres conceptos, que uno era el control conjunto y la influencia significativa. Bueno, ese concepto de control hoy en día ha cambiado, ¿sí? Antes se decía bajo la resolución técnica 21 que había control cuando un ente tenía más del 50%. Bueno, eso cambió hoy en día con esta nueva modificación. En este caso ya vamos a ver un poquito más en profundidad el control. Se considera que una entidad tiene control sobre una participada cuando detenta el poder para dirigir las actividades relevantes de la segunda y utiliza su poder sobre la participada como principal y no como mandataria de otra. ¿Sí? Es decir, que una empresa tiene poder sobre otra cuando puede dirigir las actividades relevantes. Ya vimos recién cuáles son esas actividades relevantes: la compra-venta de bienes,
la adquisición o venta de activos, ¿sí? Esos son. Y no actúa en representación de otra entidad. ¿Qué es una controlada? Bueno, aquella es en el cual una entidad controladora, digamos, la domina en forma directa o en forma indirecta. En forma directa sería cuando tiene la mayoría de los votos necesarios para formar la voluntad social, y en forma indirecta cuando se agrupa con otros socios y que adquiere ese control. Bien, ¿cuáles son las decisiones sobre actividades relevantes? Por ejemplo, sería el establecimiento de decisiones de capital y de operativas, o también el nombramiento de personal en la dirección de la participada. Entonces, en ese punto es que cuando se nombra personal en una entidad sobre la cual se ejerce el control, entonces puede tomar decisiones sobre esas actividades relevantes, ¿sí? O también decisiones sobre capital, es decir, si hay incremento o no hay incremento de capital, si hay distribuciones o no de dividendos. Ese tipo de decisiones es cuando se ejerce un control que supere ese porcentaje de mayoría de votos. ¿Qué es lo que es una entidad? Una entidad sería una empresa, ¿sí?, que tiene la obligación o que opta por presentar estados contables. No es relevante su personalidad jurídica. La entidad controladora es aquella entidad que emite estados contables, que controla a otras entidades de forma directa o indirecta. El grupo económico, ya habíamos visto en la unidad 2 que lo que era, conjunto de entidades constituida por la controladora y todas sus subsidiarias. La participada es una entidad, es decir, cualquier empresa que tenga o no personalidad jurídica, con la cual la entidad mantiene un vínculo basado en derechos de voto, es decir, la mayoría de derechos sobre voto sobre esa entidad, y por lo tanto puede ejercer una dominación en las asambleas. Y la participación no controladora sería, digamos, la parte de la entidad que es controlada por otra entidad y que tiene una representación dentro de ese patrimonio neto. Y recién yo les comentaba, ese 70-30, 70 lo dirige la controladora y el 30% sería la no controladora, ¿sí? Bien. Recién vimos la definición de control. Bien, la definición de control recién habíamos dicho que era cuando una entidad detenta el poder para dirigir las actividades relevantes de otra y que la utiliza como, utiliza ese poder sobre la subsidiaria, ¿sí? Básicamente, lo podemos diferenciar desde 3 puntos de vista esta definición de control, ¿sí? Independientemente de la participación que se tenga sobre esa controlada, lo que se evalúa es, o mejor dicho, no se evalúa cuál es la naturaleza del vínculo ni tampoco la naturaleza jurídica de esa sociedad subsidiaria. Y básicamente ese control se considera cuando una entidad tiene poder sobre una participada, ¿sí? Ese poder sobre la participada es la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Ya vimos que eran las actividades relevantes como la compra-venta de bienes. Tiene derecho a rendimientos variables por la participación. Ese derecho a los rendimientos variables sería, por ejemplo, cuando tiene el derecho a los dividendos en efectivo, ¿sí? Cuando la participada o la subsidiaria distribuye el dividendo, bueno, esta entidad que ejerce el control tiene derecho a esos dividendos, y también como tiene la capacidad para influir en el importe de esos rendimientos, ¿sí? Obviamente, para influir en el importe de sus rendimientos, básicamente es si la entidad es mandante, es decir, es la principal, la que ejerce el poder, o bien es mandataria, ¿sí? El poder de una principal, de la entidad principal, puede mantenerse y ejercerse por medio de una mandataria, pero en nombre del principal. Es decir, que una entidad que controla a otra puede designar a una, digamos, a otra entidad para que actúe en nombre y representación de esta entidad que ejerce el control, ¿sí?
Bien, esto sería, digamos, lo que es la definición en sí de lo que es el control. ¿Cómo se aplica la definición de control? ¿Sí? Básicamente dijimos que el control es el poder que se ejerce sobre otra entidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ese poder se lo puede ver desde desde 4 puntos de vista. Una es de acuerdo a la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes. ¿Sí? Es decir, la entidad hoy en día puede dirigir a través de sus representantes las actividades principales que realiza la empresa. También lo puede ejercer a partir de el derecho potencial a dirigir, ¿sí? Es decir, que todavía esa entidad no tiene el poder suficiente, entonces lo puede ejercer en el futuro. También lo puede hacer a través de 2 o más entidades que ostentan la capacidad unilateral para dirigir las actividades relevantes. ¿Sí? Y la cuarta forma de ejercer el poder sería a través de la cantidad de votos en la participada. Es decir, cuando la entidad tiene la mayoría de los derechos de voto en la participada. ¿Sí? Este cuarto, digamos, poder a través de la mayoría de los derechos de voto en la participada está en consonancia con lo que establece el artículo 33 de la Ley General de Sociedades. Ese artículo 33 habla cuando una sociedad es controlada por otra. Y en ese artículo identifica 2 tipos de entidades. Aquellas en las cuales se ejerce una influencia dominante, es decir, cuando hay una influencia significativa, y otra es cuando posee la mayoría de los votos necesarios para formar la voluntad social, que es cuando ejerce el control. Bajo la nueva, digamos, órbita de la resolución técnica 54 se habla de poder, ¿sí? Entonces, ese poder se ejerce cuando tiene la mayoría de los derechos de voto en la participada. Esa mayoría lo puede tener en forma directa o en forma indirecta. En forma directa, es decir, que la sociedad no realiza ningún tipo de acuerdo con nadie, ¿sí? En cambio, en forma indirecta sería cuando hay un acuerdo contractual, por ejemplo, entre la entidad, ¿sí? Y otros titulares que tengan derecho a los votos, ¿sí? Entonces, puede obtener, digamos, esa mayoría. Que antes la norma hablaba del 50% de los votos necesarios, y cuando superaba el 50%, entonces ya tenía derecho a la participación en otra sociedad. Ahora, el concepto se centraliza en lo que es el poder. Bien, ¿cuál es el requerimiento de presentación de estados contables consolidados? Básicamente, la regla general o el criterio general es que la entidad controladora es la que va a presentar los estados contables consolidados que comprendan a todas sus subsidiarias, es decir, a todas aquellas empresas que sean controladas. Bien, ¿cuándo no se va a aplicar esa consolidación? Cuando la controladora es controlada por otra ente o por otra entidad, perdón, cuando esa controladora no hace oferta pública de sus valores negociables o cuando su última controladora elabora estados contables consolidados. También va a ser motivo de no consolidación cuando la controlada adquiera una subsidiaria con la intención de venderla en el plazo de 1 año, ¿sí? O bien cuando decida ampliar ese plazo. En estos 4 casos, digamos 5, no se aplica el procedimiento de consolidación. Bien, ¿qué serían los estados contables consolidados? Sería o se define como aquella entidad que presenta la información contable de un grupo económico como si se tratara de una sola entidad económica. ¿Qué comprende esa consolidación?
básicamente presentar un estado de situación patrimonial consolidado, un estado de resultado consolidado, el estado de evolución de patrimonio neto consolidado, el flujo de efectivo consolidado y todas aquellas notas, digamos, complementarias, de manera tal que resuman cuáles son las políticas contables significativas o bien cualquier otra información que explique esta consolidación. Esta consolidación, estos estados contables se presentan como información complementaria a los estados contables que presenta la entidad controladora. ¿Estamos? No es que son los cuerpos principales, sino que va como información complementaria. Bien, como les decía, el estado de evolución de patrimonio neto es lo que se incorpora en esta nueva modificación de la resolución técnica. Antes no lo presentaba, directamente era patrimonial, resultado y flujo de efectivo. Con la nueva, asemejándose a lo que presenta o solicita las normas internacionales, la norma argentina va en ese mismo sentido. Bien, ¿cómo es el procedimiento de consolidación? Esto es lo más importante que tienen que tomar en cuenta, ¿sí?, para poder hacer la consolidación. Una entidad va a combinar los estados contables propios y la de su controlada línea por línea. Entonces va agregando las partidas de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado, flujo de efectivo, similar desde el punto de vista del grupo económico. ¿Qué significa tomar línea por línea? Si tenemos tiempo, vemos un ejemplo hoy. Sería tomar, por ejemplo, yo tengo una empresa A y una empresa B. La empresa A tiene caja y banco 1000, la empresa B tiene caja y banco 500. ¿Cuánto es la consolidación? 1500. ¿Sí? Supongamos, crédito, la sociedad A tiene 2000 y la sociedad B tiene 0, la consolidación es 2000. ¿Sí? Es decir, va tomando rubro por rubro y los va sumando, ¿sí?, para determinar la consolidación. Eso por un lado. Después dice, eliminará el importe en libros de la inversión que la entidad controladora mantiene en cada entidad controlada junto con la participación, con la porción, perdón, del patrimonio neto. La inversión a eliminar se encuentra medida de acuerdo al método del valor patrimonial proporcional. ¿Qué es todo este párrafo? Ustedes recuerden que cuando se aplica el valor patrimonial proporcional, ¿sí?, hacíamos acciones compradas sobre acciones totales o acciones emitidas, y eso nos daba un porcentaje. Cuando nos daba ese porcentaje, ¿sí?, comparábamos con el importe que se pagaba y hacíamos el asiento. Inversión en ABC, llave de inversión a banco cuando se pagaba. Esa cuenta inversiones en B se presenta en el estado contable de la sociedad controladora, ¿sí?, se lo presenta en una línea. Bien, esa inversión es la que se elimina, ¿sí? También se va a eliminar los saldos de activos y pasivos intragrupo y las transacciones intragrupo que dan lugar a ingresos, gastos, variaciones patrimoniales y el flujo de efectivo. Ya vamos a ver un poquito más adelante este tema, estos dos temas. Medirá la participación no controladora en los activos netos, es decir, la participación que tiene las subsidiarias en el patrimonio neto. Eso es lo que se va a medir, ¿sí?, de acuerdo a los importes de las participaciones que tengan, es decir, de acuerdo al porcentaje que tenga, ¿sí? Eso es lo que se va a tomar en cuenta. Y también la entidad controladora presentará el total del patrimonio del resultado del ejercicio desagregado, según lo que corresponda a la controladora y lo que corresponda a las controladas, ¿sí? Esto sería, digamos, el procedimiento de consolidación. Esto es lo que ustedes tienen que entenderlo, cómo se aplica para que lo puedan llevar a cabo, el procedimiento de consolidación. Bien, para llevar a cabo
este procedimiento de consolidación tiene que haber unas pautas mínimas para la preparación de estados contables consolidados. Obviamente que esto está referido a cómo tienen que ser la presentación de los estados contables, tanto de las controladas como de la controladora, ¿sí? El primer punto se refiere a la preparación, y en este caso nos dice que todas las entidades que integran el grupo económico tienen que ser preparados a la fecha de cierre de la controladora y abarcando igual periodo, ¿sí? Es decir, todas las entidades controladas tienen que tener la misma fecha de cierre que la controladora. En ese caso, puede suceder que se preparen estados contables especiales para llevar la consolidación. Es decir, que las empresas controladas pueden prepararlo, ¿sí? ¿Cuál es la opción? Que directamente se utilice los estados contables de la controlada siempre y cuando la fecha de cierre la fecha de cierre entre la controlada y la controladora no supere los 3 meses y que la fecha de cierre de la controlada sea anterior a la controladora. Esto ya lo hemos visto nosotros en grupos económicos, en la unidad 2. Este punto ya lo habíamos visto, ¿sí? En el cual habíamos comentado todo esto que estamos repasando acá. Es decir, que el cierre de ejercicio, la controladora tiene que coincidir con todas las controladas. Pueden las controladas preparar balances especiales o estados contables especiales a los fines de la consolidación, ¿sí? Se puede utilizar los estados contables de la controlada siempre y cuando la fecha de cierre entre la controlada y la controladora no supere los 3 meses y que el cierre de la controlada será anterior a la controladora. En caso de ejercer esta opción, es decir, de tomar los estados contables de la controlada y que no supere los 3 meses y que sea anterior al cierre de la controlada, hay que realizar determinados ajustes, ¿sí? Esos ajustes serían por las transacciones o eventos significativos para la entidad controladora y también todas aquellas transacciones que modificaron el patrimonio neto de la controlada y que tuvieron lugar entre la fecha de cierre de la controlada y la controladora, ¿sí? La entidad expresará los estados contables en moneda de poder adquisitivo a la fecha a la cual corresponden, es decir, en moneda de cierre. ¿Qué nos está diciendo acá? Que en un contexto inflacionario, en caso de que las entidades controladas no presenten ajustados por inflación, los tiene que ajustar. Y si una entidad tiene una controlada en el exterior, tiene que aplicar la conversión de estados contables, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de estas pautas mínimas, deben aplicarse las mismas normas contables, ¿sí? Todas las entidades controladas deben aplicar las mismas normas contables. Puede suceder, obviamente, que en el caso de la entidad del exterior aplican otras normas contables, pero al convertirse está uniformándolas, ¿sí? Entonces, si aplican las mismas normas contables, significa que se va a poder reconocer y medir los elementos que se informan en los estados contables, convertirlos de acuerdo a la conversión y obviamente presentar y agrupar las partidas de acuerdo a las normas generales de presentación. Si estas normas contables difieren entre lo que prepara la controlada y lo que prepara la controladora es la responsable de hacer los ajustes necesarios de manera tal que todas, digamos, estén unificadas a lo que aplica la controladora, ¿sí? Es decir, que la controladora es la que tiene la responsabilidad de unificar las normas contables, hacer los ajustes que sean necesarios, de manera tal de presentar los estados contables consolidados como si fueran una sola entidad. Recién
vimos dentro del procedimiento de consolidación que se debían producir determinadas eliminaciones. Por ejemplo, se debe eliminar los saldos de activos y pasivos intragrupo que se encuentran en créditos y deudas entre miembros del mismo ente consolidado. ¿Qué significa esto? Que si una entidad, ¿sí?, le realiza un préstamo a otra entidad y esas dos entidades forman parte de un grupo económico, entonces para una va a ser un activo y para otra va a ser un pasivo. Bien, esos saldos se deben eliminar, ¿sí? También se debe eliminar las transacciones intragrupo que dan lugar a ingresos, gastos, variaciones patrimoniales, ¿sí? Se debe eliminar los resultados no trascendidos que se encuentran en las partidas de venta y correlativamente en el costo de venta. ¿Qué nos dice acá en esta primera parte? Que si una entidad le vende a otra entidad, las dos forman parte del mismo grupo económico, entonces para una va a ser venta y para el otro va a ser el costo de mercadería vendida. Si esa venta no se realizó a un tercero ajeno al grupo, se debe eliminar ese resultado que no ha trascendido, ¿sí? Lo mismo en el caso de las variaciones patrimoniales. Cuando se pagan dividendos, si una entidad le paga a otra entidad dividendos, bueno, eso se debe eliminar, ¿sí? También se debe eliminar las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en activos como bienes de cambio o bienes de uso. ¿Sí? Por ahí una entidad le vende a otra entidad un rodado, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso se debe eliminar, excepto cuando esos bienes estén medidos a valores corrientes, ¿sí? Cuando están medidos a valores corrientes, no se hace esa eliminación, ¿sí? Estas serían, digamos, las tres eliminaciones que se pueden o que pueden ocurrirse al momento de la consolidación. Cuando hay saldos de activos y pasivos, como cuando se hace un préstamo de dinero de una entidad a otra, o cuando se hacen ventas a otra entidad, para una es venta y para otra es costo, ¿sí? O cuando se hace la distribución de dividendos, ¿sí? O cuando se produce la venta de algún bien o mercaderías, por ejemplo, si esas mercaderías están valuadas a valores corrientes, es decir, al costo de reposición, no produce la eliminación. Caso contrario, se van a eliminar. Por lo tanto, los dos requisitos que deben presentarse para que procedan estas eliminaciones es que los resultados de las transacciones no deben haber trascendido a terceros, ¿sí? Es decir, que aún permanecen dentro de las entidades que forman parte de la consolidación. Además, esos resultados deben estar incidiendo en la medición de activos. Por lo tanto, cuando los resultados han trascendido a tercero, se considera que el ciclo económico ha concluido. Si no ha trascendido, es un ciclo económico sin concluir. Como recién les comentaba, si una empresa le vende a otra mercadería y esa mercadería no fue vendida a un tercero, estamos en presencia de un ciclo económico sin concluir. Si la mercadería que tiene esta otra entidad la vende a un tercero, entonces estamos frente a un ciclo económico concluido. Es decir, que la consolidación lo que busca reflejar es que se refleje, digamos, estas operaciones entre terceros y no entre miembros del mismo grupo económico. Le compra mercadería a un tercero, le vende la mercadería a un tercero. Eso es lo que busca reflejar la consolidación. Por eso, toda operación entre entes del mismo grupo económico se deben eliminar. No sé si está claro. ¿Está entendido o no está entendido?
Sí, profe, capaz que en los ejercicios entendamos más. Sí, tienen que leer la teoría para que puedan entender. Es un consejo, si no, no lo van a entender. Bien. Cuando se compra cuando se hace la compra o la venta de una subsidiaria, hay que hacer determinados registros contables, ¿sí? Al momento de la adquisición, obviamente, aplicamos de acuerdo al BPP, ¿sí? Determinamos el BPP, determinamos si hay o no llave de negocio, todas esas cuestiones. Entonces, a partir de ese momento empieza la consolidación. Cuando cesa de controlar, es decir, cuando se pierde el control, entonces en ese caso, la entidad controladora en sus estados contables consolidados debe dar de baja las cuentas de activos o de pasivos que están en la controlada por el importe del libro, como así también todas aquellas participaciones no controladoras en la fecha en que se pierde el control, ¿sí? Es decir, recuerden, cuando comprábamos aplicando el BPP, hacíamos inversión en B, llave de inversión a banco. Bueno, cuando se vende o se pierde el control, esa inversión de B se la tiene que cancelar, ¿sí? Y si hay llave de negocio que todavía no se terminó de amortizar, también se debe cancelar. Eso por un lado, se debe dar de baja esas cuentas. Y se va a reconocer todo valor razonable de la contraprestación que se reciba, ¿sí? Es decir, si se pierde el control y se recibe algo a cambio, bueno, eso se debe reconocer, ¿sí? O también se debe reconocer en el caso de que se produzca alguna distribución de acciones, ¿sí? También se la debe reconocer a la entidad. Y todo esto se va a reclasificar o se va a transferir a ganancias acumuladas dentro de lo que es el resultado, dentro del estado del resultado, ¿sí? Entonces, ahí se va a producir, digamos, esta baja va a impactar dentro del resultado del periodo o bien dentro de las ganancias acumuladas, es decir, dentro de los resultados no asignados. Como así también se va a reconocer la diferencia que pueda surgir de la ganancia o pérdida como consecuencia de este control que se pierde. Si se gana o se pierde cuando se deja de tener el control. ¿Qué pasa cuando se realiza la venta y todavía le queda una porción de inversión sobre esa subsidiaria? Es decir, se pierde el control, ¿sí? Supongamos una empresa tiene el 50% del control, se pierde el control, por lo tanto, tiene menos participación, ¿sí? En ese caso, en la fecha en que se deja de ser controladora, se va a considerar el importe en libro de acuerdo al costo atribuido, es decir, de acuerdo al costo de adquisición, ¿sí? Cuando se toma ese costo atribuido o ese costo de adquisición, la inversión se la va a considerar como un activo financiero, es decir, inversiones financieras, que sería cuando hay acciones con cotización, es decir, ya no vamos a tener la inversión en B, sino que ahora vamos a tener acciones en cotización como consecuencia de perder el control, o bien puede ser una asociada, en cuyo caso se va a aplicar las participaciones en subsidiaria asociada de acuerdo al BPP. Cuando habla de asociada, hace referencia a la influencia significativa, o bien esa entidad controlada va a estar en forma conjunta con otra sociedad, que en ese caso va a aplicar de acuerdo a lo que determina lo referido en la sección de negocios conjuntos, ¿sí? Entonces, cuando se deja de tener control sobre otra sociedad, hay que ver, de acuerdo al costo atribuido, en dónde la clasificamos. Cuando tenemos menos del 20%, va a ser una inversión financiera, es decir, va a ser acciones con cotización.
cuando sea del 30, perdón, más del 20 hasta el 50, que era influencia significativa, bueno, en este caso se las conoce como asociada, se sigue aplicando el BPP, y si esa sociedad decide compartir el control con otra sociedad y tomar todas las decisiones en forma conjunta, se la va a considerar como un negocio conjunto, ¿sí? Al momento de perderse ese control. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en la proporción del patrimonio neto como consecuencia de una transacción? ¿Sí? Es decir, en ese caso, supongamos que una entidad tiene una participación del 30% y después compra más acciones y pasa a tener, digamos, un 50%, por ejemplo. Bien, en ese caso se debe ajustar en los estados contables los importes en libros para reflejar las participaciones que se tenga en la controlada, ¿sí? Y se va a reconocer en el patrimonio neto consolidado la diferencia entre el importe que se ajustan de las participaciones no controladas y el valor razonable que se pague, ¿sí? En este caso, este último tratamiento implica que se va a imputar a resultados diferidos y que se va a reclasificar a resultados del ejercicio en el que se disponga de la participación. Entonces, cuando se deja de tener, por ejemplo, una influencia significativa y se pasa a tener el control, se hace el ajuste de esa inversión, ¿sí? Y obviamente que se va a reconocer dentro del patrimonio neto ese aumento que hubo de la participación. ¿Y en dónde va a impactar? En los resultados diferidos. Es decir, que resultados diferidos, fíjense, ya vamos teniendo tres conceptos. En resultados diferidos pueden ir la evaluación de los bienes de uso al valor razonable, puede ir también la conversión, las diferencias de cambio cuando aplicamos conversión de estados contables, y también puede haber resultados diferidos cuando se ajusta la participación o incremento en la participación de una entidad sobre otra. Como decíamos, la presentación de las participaciones de no controladora, la entidad que controla debe presentar en forma desagregada el patrimonio neto que corresponde a los propietarios y las participaciones de las otras sociedades, lo mismo que en el resultado del ejercicio se debe presentar en forma separada lo que corresponde a los propietarios y lo que corresponde a los no propietarios de las sociedades. ¿Qué se debe revelar en notas contables? Bueno, toda la composición del grupo, cuáles son las restricciones que se tiene para el acceso de activos y pasivos, cómo se reconoce la existencia de control, la naturaleza de los riesgos asumidos, ¿sí? Que pueden surgir de los derechos distintos derivados de votos, ¿sí? Es decir, que toda esta información debe adicionarse a la que normalmente se pone en los estados contables cuando se hacen las presentaciones individuales. Bien, esta era la estructura patrimonial que les comentaba al principio, que adoptaba la teoría financiera o la teoría del propietario. Por un lado teníamos el activo y por otro lado la suma del pasivo, la participación de terceros no controlantes y el patrimonio neto controlante, ¿sí? Con la nueva, que es la teoría de la entidad, vamos a tener el activo, vamos a tener el pasivo y en el patrimonio neto vamos a discriminar los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. En el estado del resultado, perdón, de acuerdo a la teoría del propietario, se presentaban los ingresos, los costos, los resultados de las participaciones de terceros en sociedades controladas y nos daba después cuánto era el resultado del ente consolidado, que era igual al resultado del ejercicio de la controlante. Con la nueva modificación, ¿sí? Directamente se determina el resultado del ejercicio del ente consolidado y en función de la participación se hace una discriminación de cuánto es la participación mayoritaria y cuánto es la participación minoritaria. En materia de normas contables internacionales,
La NIS 10 es la que establece los principios para la presentación y preparación de estado financiero cuando una entidad controla a otra, ¿sí? Define lo que es el principio de control, establece el control como la base de consolidación, establece los requisitos o los requerimientos para la preparación de estado financiero consolidado, define una entidad de inversión, ¿sí? Esto es básicamente como para que vean de qué se trata o qué norma internacional lo trata a la consolidación de estados contables. La NIS 10, ¿sí? Obviamente nosotros hacemos un pequeño ensayo de lo que es. El día de mañana, cuando si ustedes se especializan en normas contables internacionales, ven un poco más en profundidad todas las normas internacionales, ¿sí? Que son muy amplias. Bien, veamos un ejemplo cortito como para que más o menos vean de qué se trata la consolidación. La sociedad A tiene el control del 60% de la sociedad B, los estados contables de la misma son. Tenemos caja, todo el estado de situación patrimonial de caja, inversiones de A, sería estos 30.000 surgen de aplicar el 60% sobre los 50.000, ¿sí? Sobre el capital. Entonces, el asiento sería inversiones en Luna a caja, por ejemplo, cuando se compró o cuando se adquirió el control, ¿sí? Bien, el estado del resultado de la empresa A y B, tenemos venta, tenemos costo de mercadería, la utilidad bruta, los gastos de administración y el resultado de ejercicio de cada una de las sociedades, ¿sí? Esto sería, digamos, los estados contables individuales de cada una de las sociedades. A prepara sus estados contables al cierre del ejercicio, B prepara sus estados contables al cierre del ejercicio. A es la controladora, entonces A es la responsable de preparar la consolidación de los estados contables, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la consolidación? ¿Cómo sería el balance de consolidación? De acuerdo a lo que recién habíamos visto en cómo era el procedimiento de consolidación, nos decía que se debe combinar los estados contables línea por línea, ¿sí? Es decir, A tiene caja por 43 y B por 30.000. ¿Cuál es el consolidado? La suma de los dos. 43 más 30, 73. Mercadería lo mismo. A más B, el consolidado, 67.500. ¿Qué nos decía también en el procedimiento de consolidación en el punto B? Que se debe eliminar la inversión, ¿sí?, que se encuentra medida al valor patrimonial proporcional. Es decir, A tiene el 60% que está reflejado en este importe. Bueno, a ese importe lo debemos eliminar. ¿Cómo sabemos en dónde lo tenemos que eliminar? Si el debe y el haber. Si ustedes recuerdan, inversiones es un activo que se aumenta por el debe. ¿Cómo disminuye? Por el haber. Entonces, de ahí surge la eliminación esta, el haber. Entonces, si elimino la totalidad de inversión, el consolidado no me queda nada, ¿sí? Proveedores, lo mismo. Sumamos. Se combina línea por línea, activo, pasivo, patrimonio, resultado, línea por línea. Proveedores, 10 más 13, consolidado 13.000. Capital. Bien, acá sería el punto D del procedimiento de eliminación, que me dice que debo medir las participaciones no controladoras en los activos netos, ¿sí? ¿Sí? Esta es la entidad controlada, ¿no es cierto? Bien. De estos 50.000, el 60% corresponde a A, es decir, 30.000. El saldo, el 40%, corresponde a la empresa B, es decir, a la participación no controladora, ¿sí? Lo mismo que en los resultados
no asignados de la controlada. Fíjense, estoy tomando todo lo que es el patrimonio neto de la controlada, ¿sí? De capital saco el 60% que corresponde a la participación mayoritaria, el 20% a la participación minoritaria. De los resultados no asignados hago lo mismo. De los 9.500, ¿sí? 3.800 corresponden a la participación controladora, ¿sí? 9.500 por el 20% es que me da, perdón, el 40% es que me da los 3.800, ¿sí? Bien, fíjese, el patrimonio, perdón, el capital de la sociedad A, que es la controladora, se consolida en forma total, ¿sí? De los resultados no asignados, tengo la controladora 18.500 más los 9.500 de la controlada, le resto la participación no controladora en esos resultados y me da lo que le corresponde a la controladora. ¿Sí? Suma, resta. Disculpe, profe, ¿el capital no sería 110? ¿O por qué quedó en 80? Sería la pregunta, perdón. Porque ese parte del capital de los 30.000 pasa a formar parte del capital, no es que se va a incrementar. Pero nosotros no lo contamos arriba. No, porque se elimina. Fíjense en que acá yo estoy eliminando. De los 50.000 tengo que eliminarlo totalmente. Bien, ¿qué es lo que voy a eliminar? El 60%, es decir, los 30.000 que corresponde a la controladora y los 20.000 que corresponden a la no controladora. El 40%. Se elimina el capital. ¿Sí? ¿Cómo elimino el capital de la controlada? Por el debe, ¿sí? El capital, recuerden, tiene saldo acreedor, se disminuye por el debe. Entonces, estos 50.000 yo los tengo que eliminar. Previo a la eliminación, ¿sí? Tengo que determinar cuánto corresponde a cada uno. Lo mismo que en el resultado del ejercicio. En el resultado del ejercicio de la controlada, elimino la parte no controladora. Determino cuánto es la participación no controladora. ¿Cómo surgen estos 23.800? Y bueno, la suma del capital, los 20.000, más los 3.800 que determinamos, los 23.800. Y esos 23.800 pasan a formar parte del consolidado. De manera tal que el total de eliminaciones del debe y el haber deben ser iguales. Lo mismo que el consolidado, el activo, ¿sí? Consolidado debe ser igual al pasivo consolidado, al patrimonio neto de la controladora, a los resultados no asignados de la controladora, más la participación no controladora. ¿Cómo sería en el estado del resultado? En este caso, no hay ventas, perdón, esto sería A, no es solo. Esto es A y esto es B. Entre A y B no hay operaciones que hayan quedado pendientes, ¿sí? Es decir, suponiendo que A o que B, una de las empresas le haya vendido a la otra, en este caso no nos dice la información. En caso de que hubiera una venta que una de las entidades hizo a la otra y que esa venta no se realizó a tercero, entonces ahí tendríamos que hacer la eliminación. Si no, caso contrario, directamente sumamos línea por línea, ¿sí? Ventas
35 más 19, el consolidado es 54, el costo lo mismo, sumamos 22.500, los gastos de administración los sumamos y el resultado del ejercicio lo sumamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el balance de consolidación. Ahora bien, a esto nosotros lo tenemos que presentar en los estados contables respectivos. ¿Cómo sería esa presentación? Entonces vamos a tener caja y banco, los 73.500. Esos 73.500 era el que habíamos establecido en el balance de consolidación. Bienes de cambio, también el importe consolidado, los 67.500, es decir, todo lo que yo tengo en esta columna, ¿sí? En la columna de consolidado, es lo que voy a trasladar a la presentación de los estados contables. Pasivo, tengo deudas corrientes, que eran proveedores, 13.000. Y después viene el patrimonio neto. Y acá está la diferencia, ¿sí? Que recién les comentaba que se debe presentar en forma separada lo que corresponde a la controladora y lo que corresponde a la no controladora, ¿sí? A la no controladora ya habíamos determinado estos 23.800, ¿sí? Entonces, por diferencia, determinamos lo que corresponde a la participación controladora o bien sumando los 80.000 más los resultados no asignados. ¿Sí? Entonces, esa suma sería lo mismo que lo determinen por diferencia. Calculando bien la participación no controladora, obtenemos por diferencia. ¿Vamos? Y el estado del resultado consolidado es exactamente lo mismo. Tomo la columna de lo que fue consolidado y eso lo voy a presentar en el estado correspondiente. Ventas por el total, por los 54.000. El costo de venta por el total consolidado. ¿Sí? La ganancia bruta lo mismo. Gasto de administración lo mismo y determino el resultado del ejercicio por los 28.000. Lo nuevo es presentar en forma separada cuánto es lo que le corresponde a cada uno. ¿Sí? A estos cálculos ya lo hicimos acá. Acá está. Esto es la participación no controladora y esto es la participación controladora. ¿Sí? Resultado no asignado de la controladora, que lo habíamos obtenido por diferencia, sumando los dos resultados del ejercicio, descontándole la parte que corresponde a la no controladora, ¿sí? Entonces, eso es lo que presentamos en el resultado del ejercicio discriminado. Cuánto es lo que corresponde a la que controla con respecto a la subsidiaria. Entonces, ahí tenemos la presentación de los estados patrimonial y del resultado. Al estado de flujo de efectivo no se lo dejamos, no se lo damos para no complicarlo, porque tendríamos que darle información de años anterior para armar todo lo que es la combinación, la consolidación, perdón. Entonces, vamos a trabajar únicamente con el estado de situación patrimonial y el estado del resultado consolidado, con esos dos estados para armar la consolidación. Estos serán más o menos los ejercicios con más o menos complicaciones que van a ver en las clases prácticas. Complicaciones que pueden tener en los ejercicios es cuando tengan que hacer algunas eliminaciones por las compras o las ventas o por los préstamos, ¿sí? De activos pasivos o de ventas y costos. Más de eso no les vamos a determinar, porque podría haber que quede mercadería todavía en tránsito, esas cuestiones no lo vamos a complicar. ¿Sí? Bien, esto es lo que se trabaja en la consolidación de estados contables, balance de consolidación y después la presentación de los estados consolidados, patrimonial y de resultados. ¿Sí? Vean bien el tema del procedimiento de consolidación, la parte teórica del procedimiento de consolidación. ¿Estamos? Para que puedan aplicar y entenderlo.
Bien, preguntas, dudas. Profe, la profesora nos habló de un trabajo práctico para el martes que viene. Sí, el martes que viene van a tener el práctico de conversión, práctico evaluativo, ¿no? De conversión. ¿Eso se hace en clase o se hace para presentar? Sí, no, se hace en clase. Son trabajos individuales, son los que suman puntos para la regularidad. Sobre estos mismos que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, sí, similar a los que han visto en clase, nada raro, digamos. Sí. Hoy no vamos a tener otra clase porque mañana no hay clases, digamos, y ya sería el trabajo práctico en la clase. Claro, el trabajo práctico el próximo martes. Si el trabajo práctico termina rápido, largamos con los ejercicios de consolidación, si no ya quedarían para la otra semana para empezar a ver. Bueno. ¿Profe, son teórico-prácticos? No, los trabajos prácticos como el de conversión es solo práctico. Cuando rindan el parcial de consolidación es teórico-práctico. Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Las notas de los parciales, profe, todavía no están, ¿no? Ay, aquí, ya que estamos, menos mal que se acuerda de los parciales, estaba corrigiendo un par de parciales, todavía me faltan algunos, no muchos, pero bien. ¿Qué tema es lo que rindieron ustedes del parcial? ¿Cómo se llamaba el tema? Entes sin fines de lucro. Entes sin fines de lucro. Bien. ¿Por qué usaron la cuenta ventas cuando se hacía la venta de la remera? Era ingreso por venta, sí. Ingresos por venta, exactamente. Hay un par que pusieron ventas. Ventas es cuando es una actividad con fines de lucro, una empresa comercial. ¿Sí? Así que ahí hay varios que están para tricky, por esa cuestión. No sabían calcular una amortización, no sabían hacerlo al asiento de amortización algunos. ¿Sí? Son cuestiones básicas que ya lo hemos visto en las tres anteriores contabilidades que, bueno, lamentablemente no se las puedo dejar pasar. ¿Sí? Esos errores no, son imperdonables. A esta altura, habiendo ya transcurrido varias materias relacionadas con la contabilidad y que no sepan calcular o hacer un asiento de amortización, no, directamente están reprobados. Lamento decirlo. Así que bueno, yo mañana, aprovechando el paro, termino de corregir los exámenes, así que capaz que mañana a la noche ya tengan las notas subidas. ¿Sí? Y el martes que viene tenemos el práctico, solo parte práctica de conversión, en función de los ejercicios que tienen en clase. ¿Sí? Son trabajos individuales, que les aconsejo que los aprovechen porque pueden regularizar a través de esos trabajos prácticos. Así que bueno, si no hay otra pregunta, duda. Profe, una consulta sobre la parte práctica que vimos ayer con la profe. Sí. Sobre la unidad que vamos a rendir el martes. La profe nos corregía que al reexpresar la partida que sería el costo de la mercadería vendida, se tomaba el índice del momento de la venta. Y yo tenía entendido que se toma el índice al momento de adquisición de la mercadería. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Está bien como dice la profe o estoy mal yo? ¿Está hablando de índice de precio o de coeficiente de inflación sería? El coeficiente de inflación, sí, es el momento de ingreso de la mercadería. De acuerdo
Claro, hay que ver qué mercadería tenían en stock. ¿Sí? Porque La ahí profe sí- nos dijo que al ser un tipo de cambio único, profe, disculpe que lo interrumpa, íbamos a usar esa, no la del ingreso de la mercadería, sino del momento en que se produce la venta. Claro, exactamente. Al ser un tipo de, pero estamos hablando de tipo de cambio, no de coeficiente. Ay, no, ya me mareé. Una cosa es el tipo de cambio, es decir, la cotización de la moneda, y la otra es el coeficiente de inflación. Si estamos con coeficiente de inflación, la mercadería al cierre hay que ver cómo está compuesta, ¿sí? Si es una sola mercadería o si tengo mercaderías que han ingresado en diversos momentos. Esa mercadería que yo tengo ingresada en diversos momentos, la tengo que aplicar por el coeficiente de cada uno de esos ingresos. No, ¿Sí? ella el coeficiente que puso es el del mes de la venta, El digamos. mes de la venta. Y capaz que ahí se confundió. Claro, la profe ayer había dicho que por más que tengamos 5 o 6 ventas, se toma el coeficiente del momento de la última venta para hacer la coeficiente de inflación, para sacar la inflación. Sí, puede ser porque ahora no lo recuerdo bien en la conversión, porque hay que ver, la conversión hay que ver quién está en contexto de inflación, si el exterior o el país. ¿Sí? Si es el exterior, obviamente tenemos que tomar en cuenta el coeficiente del exterior. Si es el caso de nuestro país, se puede tomar un tipo de cambio único, es decir, un promedio. Entonces, en ese caso lo puedes reemplazar directamente por el tipo de cambio de un solo momento. Es decir, el caso del costo o de la mercadería se toma uno solo. Bueno, profe, gracias. Ahí cuando lo vea bien el ejercicio, le digo si entendió o no. Debe ser el ejercicio 4, me parece, que es el que tiene ajustar, convertir. Sí. Ajustar por la moneda extranjera, convertir de acuerdo al tipo de cambio en la Argentina. El tipo de cambio del exterior, perdón. Que ese ejercicio, el RECPAN lo obtenemos directamente por una regla de 3. Como aplicamos promedio, entonces directamente lo obtenemos por una regla de 3 al RECPAN. ¿Sí? No se hagan problemas por ese ejercicio, porque no lo vamos a tomar el martes. ¿Sí? Ese ejercicio, véalo para aquel que quede libre y quiera rendir libre contabilidad 4, ese ejercicio véalo. Para el martes vean los 3 primeros, que ahí tienen diferencias de cambio que pueden ser positivas o negativas. Bueno, profe, gracias. ¿Estabilidad sería, profe? ¿Ah? Con el contexto de estabilidad nomás vemos. Sí, véalo con contexto de estabilidad y convertir. Es el que más me interesa que lo entiendan porque es el que más se aplica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Nada. Bueno, entonces con contabilidad 4 nos vemos el martes que viene. Mañana, recuerden, no va a haber clase. El martes que viene hacemos el trabajo práctico, evaluativo, sumativo. Y si hay tiempo, empezamos con ejercicios de consolidación. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Muy bien, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.